Bienvenidos al curso práctico Cómo calcular impuestos municipales. En esta primera unidad revisaremos el marco conceptual y legal que sustentan los impuestos municipales, base fundamental para comprender su cálculo y aplicación. Iniciamos. En esta unidad titulada Marco conceptual y legal de los impuestos municipales, analizaremos los principios que sustentan la potestad tributaria de los gobiernos locales. El objetivo es comprender cómo se estructuran y regulan los tributos municipales dentro del marco jurídico ecuatoriano. Esta base te permitirá entender de manera sólida y práctica cómo funcionan los impuestos municipales y por qué son esenciales para la gestión pública local. Para comprender mejor el concepto de impuestos municipales, hemos diseñado un artefacto conceptual que resume sus elementos esenciales. En primer lugar, los impuestos municipales son impuestos fiscales, es decir, forman parte del sistema tributario del Estado, pero no son impuestos nacionales. Su particularidad es que nacen de las facultades normativas y tributarias de los gobiernos locales, quienes tienen la competencia para crearlos, administrarlos y recaudar sus recursos. Esto implica también una responsabilidad directa para los funcionarios públicos, quienes deben garantizar que estos tributos se apliquen conforme a la ley con transparencia y eficiencia. Dentro de los impuestos municipales encontramos principalmente los impuestos prediales, que se dividen en prediales urbanos y prediales rurales. Además, existen otros tributos importantes como el impuesto de alcabalas, el impuesto del 1.5 por mil sobre los activos totales, el impuesto de patente municipal, entre otros. Este marco conceptual nos permite visualizar de manera clara la estructura y alcance de los impuestos municipales y entender su rol dentro de la gestión financiera de los gobiernos locales. Los impuestos municipales son ante todo impuestos fiscales, porque forman parte de los ingresos públicos que permiten financiar tanto el gasto del Estado como las funciones propias del gobierno local. En otras palabras, aunque no son tributos nacionales, sí cumplen una función esencial dentro del sistema fiscal: sostener los servicios, obras y responsabilidades que gestionan los municipios. Y así como los impuestos municipales forman parte del sistema fiscal, es importante aclarar que no son impuestos nacionales. Los impuestos nacionales se aplican en todo el territorio del país y son administrados por el gobierno central, como el impuesto al valor agregado IVA. En cambio, los impuestos municipales solo tienen vigencia dentro del territorio de cada gobierno local, que es quien los crea, regula y administra. Esta distinción nos permite entender con claridad el ámbito de aplicación de cada tipo de tributo y reforzar la idea de que la potestad tributaria municipal tiene un alcance propio y diferenciado. Del mismo modo, entender que los impuestos municipales no son nacionales nos lleva a un punto clave. Estos tributos existen gracias a las facultades normativas de los gobiernos locales. Los municipios pueden crear, regular y administrar impuestos mediante ordenanzas, conforme a la Constitución y el artículo 7 del COTA. Esta potestad define el verdadero alcance de la tributación municipal y permite que cada gobierno local ajuste sus tributos a su propia realidad territorial. Y una vez entendida la potestad normativa de los gobiernos locales, es necesario avanzar hacia un segundo aspecto clave: su facultad tributaria. Los impuestos municipales se sostienen también en estas facultades, que permiten a los gobiernos locales crear, modificar, exonerar o incluso suprimir tributos mediante ordenanzas, siempre bajo los principios de justicia redistributiva y destinando los recursos conforme a las competencias establecidas en el artículo 186 del COTA. Con esto queda claro que la gestión tributaria municipal no solo depende de normas, sino también de criterios de equidad y del correcto uso de los recursos públicos. Y todas estas facultades normativas y tributarias
llevan a un elemento indispensable dentro de la gestión municipal, la responsabilidad de los funcionarios públicos. Los impuestos municipales no solo implican recaudar y administrar recursos, también generan obligaciones para quienes los gestionan. Según el artículo 493 del COTA, los servidores responsables de la recaudación o administración de estos tributos responden personal y pecuniariamente por sus acciones u omisión. Esto persigue que la gestión tributaria local se realice con transparencia, diligencia y respeto estricto a la normativa. Una vez comprendida la responsabilidad que implica la gestión de los tributos municipales, es momento de analizar uno de los grupos de impuestos más importante dentro de la estructura tributaria local, los impuestos prediales. Dentro del sistema regulado por el COTA, varios tributos tienen naturaleza jurídica predial, lo que significa que se originan exclusivamente por la propiedad o posesión de un bien inmueble, ya sea urbano o rural. En este sentido, tanto el impuesto a los predios urbanos como el impuesto a los predios rurales son considerados impuestos prediales, porque no gravan una actividad económica ni un servicio municipal, sino el simple hecho de ser propietario de un bien inmueble dentro de la jurisdicción municipal. El impuesto predial urbano es un tributo anual aplicado a los predios ubicados dentro del perímetro urbano, mientras que el impuesto predial rural grava la propiedad de terrenos situados fuera de dicho perímetro. Aunque se aplican en zonas distintas, ambos comparten la misma estructura tributaria. El propietario como sujeto pasivo, una base imponible calculada a partir del avalúo catastral y tarifas fijadas mediante ordenanza municipal. Además de los impuestos prediales, el sistema tributario municipal incluye otros tributos relevantes que no dependen de la mera propiedad del inmueble, sino de los actos que se realizan sobre él. Entre ellos se encuentra el impuesto de alcabalas, un tributo municipal que se aplica a los actos jurídicos relacionados con el traspaso de dominio de bienes inmuebles, como compraventa, donaciones o cualquier tipo de transferencia. Así como existen tributos que gravan la transferencia de bienes inmuebles, también encontramos impuestos municipales que afectan directamente a quienes desarrollan actividades económicas dentro del cantón. Uno de ellos es el impuesto del 1.5 por mil sobre los activos totales, que se aplica a personas y entidades que realizan actividades económicas permanentes en la jurisdicción municipal. Este impuesto se calcula como un porcentaje del total de activos declarados, contemplando además exenciones para determinadas instituciones y actividades específicas. Y junto al impuesto del 1.5 por mil existe otro tributo fundamental para la actividad económica local, el impuesto de patente municipal. Este impuesto es de carácter anual y se aplica a todas las personas naturales, jurídicas o sociedades que desarrollan actividades comerciales, industriales, financieras, inmobiliarias o profesionales dentro del cantón. Su determinación depende de la tarifa fijada por cada consejo municipal y se calcula en función del patrimonio declarado por el contribuyente. Gracias por acompañarnos en esta primera unidad. Vamos avanzando con firmeza. Te invitamos a seguir con la unidad 2, donde aprenderás lo necesario sobre los impuestos prediales y cómo se calculan. Tu aprendizaje continúa.